Y a lo mejor hay gente que se estarán preguntando por qué este tema de los abusos y por qué una entrevista a una teóloga así como tú, religiosa, en un canal que es sobre Corea y sobre la misión. Entonces siempre están luego los típicos comentarios de este vídeo no pega, te has salido de tu temática, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿tú por qué crees que este vídeo sí que pega en un canal de una misionera que está en Corea? ¿Tú cómo lo podrías, cómo se podría encajar este vídeo? ¿Cómo lo puedo vender, no? Bueno, hay muchos elementos. Uno, bueno, no sé si hay muchos elementos. A mí se me ocurre, porque esto sé que a mí se me ocurre que las dinámicas son las mismas en todos los ámbitos. Yo hablo de vida consagrada porque es mi vocación y decir lo que me duele también y lo que me hace pensar, pero en todas las comunidades humanas, ya no digo ni cristianas, humanas, estas dinámicas existen. Ponerlas sobre la mesa nos hace bien a todos, ¿no? Aprender a nombrar lo que está latente y sabemos que está, pero no nos atrevemos porque nos da mucho vértigo, nos ayuda a todos. Comunidades humanas, comunidades cristianas, comunidades parroquiales, a todos nos ayuda, ¿no? En la tarea, en la misión, es donde más tenemos que combinar con lo distinto también, ¿no? Porque estamos llamados a trabajar juntos en una finalidad compartida que es la del anuncio del reino, la evangelización, y en esto, bueno, pues tenemos que aprender a trabajar con otros, a establecer vínculos que potencien, que saquen la mejor versión, me encanta esa expresión, ¿no? Sacar la mejor versión del otro, y en esto tenemos que aunar fuerzas, ¿no? Y aunar dinámicas. Entonces, a mí me parece que en esas claves puede encajar. No sé si a los que te ven en el canal les va a convencer, pero a mí eso me a convence. ti te encaja, ¿no? Porque además es que todos somos potencialmente víctimas, todos somos potencialmente victimarios. No son pobrecitos más frágiles o pobrecitos más terribles, no. Las dinámicas humanas son muy compartidas y si no nos damos cuenta, a veces el límite es complejo de gestionar. Que alguna vez en el grupo de reflexión se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Y que el problema no es, y fíjate que voy a decir una burrada, no es que haya abusos en el seno de la Iglesia, que sí es un problema, sino cómo se han gestionado, cómo los abordamos, cómo nos enfrentamos a esta situación, ¿no? Los mecanismos de defensa, el no sé qué, el decir, no, en las familias es más bien. ¿Y qué solución? Que no es que no sea real, ¿no? Un poco la manera en que se ha abordado es más escandaloso, genera más problema a veces que el hecho de que bueno, pues, sucedan estas cosas, ¿no? Porque abusos hay en los ámbitos de trabajo, las dinámicas abusivas se repiten. El problema es cómo eclesialmente las abordamos, ¿no? Y poner palabra y ponerlo en público, pues y hablar de ello con cierta, voy a decir, normalidad, tranquilidad y sin estar a la defensiva, creo que es algo que es necesario. Lo mismo el tema de la humildad. En la humildad, como toda vivencia espiritual, forma parte del camino de que cada persona bueno, pues está invitada a vivir o no y a la que Dios le guía, pero nunca jamás se puede forzar desde fuera. Entonces, y de hecho hay argumentos, yo siempre uso este ejemplo, que de hecho no es mío, pero me parece tan gráfico, que se convierten en abusivos y que estamos normalizados. Por ejemplo, quienes vivimos en comunidad sabemos que hay que repartir tareas, igual que los alumnos aquí del campus de Cartuja que viven en pisos tienen que repartir tareas. Y si te toca limpiar un baño, porque es un bien común y hay que limpiar un baño. Pero no me digas que es porque necesitas ganar en humildad, porque estás haciendo un juicio de valor sobre mi proceso creyente y me estás diciendo en el fondo que no soy humilde, que tengo que limpiar. Entonces estoy mezclando cosas que no corresponden. Y además estoy dándote una información sobre tu proceso desde fuera, con una autoridad que es mi cargo, que, bueno, pues estoy entrando donde no debo. Y además valorándolo y animándote forzadamente a que trabajes eso. ¿No? Hay que limpiar el baño porque hay que limpiarlo. Entonces es muy sutil ese paso y está muy mezclado, por desgracia, ¿no? Luego, a veces yo creo que hay otra clave de alarma, que es cuando solo vemos luz en las personas, ¿no? Toda persona tenemos luz y sombra, y ese es el maravilloso encanto de la encarnación, ¿no? Tener luz y sombra y tener elementos muy positivos y elementos negativos.
cuando de repente tú escuchas o ves cómo se vive a ciertas personas a las que se les considera especialmente carismáticas sin un abismo de sombra, a mí me hace sospechar. De hecho, los grandes, los grandes depredadores históricos de la Iglesia, y creo que todos tenemos nombres en la cabeza cuando digo esto, eran los santitos. Eran muy valorados, no hay ningún tipo de sombra. Y a mí eso no me parece real y me parece que refleja muy bien una visión demasiado problemática. Y ahora, pues a mí siempre me sale la pregunta, ¿pero qué pasa? Que a veces la percepción es que gente que está esponjada socialmente entra a una institución y, ¿no?, se le pliegan las alas. Digo, aquí hay algo que no funciona, tenemos que dar una vuelta. Sí, al hilo de esto ahora me estaba acordando, cuando yo entré de misionera, mi hermano me hizo este comentario, me dijo, pero tú, misionera, pero si tú eres muy libre. Como diciendo, no puede ser, si tú eres muy libre, te vas a meter ahí en un sitio y te van a cortar las alas, como no puede ser, ¿no? Y yo decía, pero justo, si misionera es lo que más, justo, porque soy libre, justo quiero ser misionera, ¿no? Pero la persona se le dice como un cortocircuito, ¿cómo tú siendo tan libre puedes ser misionera, ¿no? Es como... Y es que esa es la esencia, ¿no? Mayor libertad, pero mayor potencial. Es para nosotras, que tenemos una vocación a la vida consagrada, se supone que es la mediación para que sacar nuestra mejor versión, nuestra elemento. Y a veces ves, y ya no digo desde los prejuicios, ¿no?, sino ves desde dentro y dices, estamos haciendo algo mal, ¿no? Cuando la UIS tiene que hacer una comisión de estudio sobre el síndrome del quemado en la vida consagrada, y dices, uy, aquí hay algo que no va. Entonces empiezas a ver, aquí hay cosas que no van, ¿no? ¿Y qué nos está pasando? Hay que como pensar de nuevo, y yo creo que hay muchos elementos que tenemos que repensar. Y bueno, pues ahí, por eso estoy tan satisfecha de esto que acaba de decir, oye, orgullosa de lo que has escrito, porque, ¿no? Qué bueno. Pero porque dices, mira, no sé, es algo que vengo pensando, que creo que sería injusto con esta vocación no plantearlo, porque creo en esta vocación, pues creo también que hay que darle una vuelta bien dada, porque hay formas y cosas que no están yendo bien. Qué bueno. Desde el cariño, desde el conocer, pero desde la convicción del potencial que tienen. Qué bueno. Pues al hilo de esto, ¿qué vivencias de obediencia o qué, digamos, renovación de obediencia? Yo ponía aquí para que la obediencia en la vida consagrada, más que ser un caldo de cultivo justo de sumisión y de posibles abusos, sea una dinámica, yo le llamaba así, ¿no?, de sanación, una dinámica sana, de libertad. ¿Qué se podría proponer, no? Bueno, yo creo que tampoco hay grandes recetas. Lo que sí hay es una vuelta seria a la responsabilidad personal en el discernimiento. O sea, no, cuando hacemos voto de obediencia no le dejamos a otra toma tú, que para eso te pagan, y disciernes por mí. No, vamos a discernir. Yo tengo que discernir, tengo esa responsabilidad y tengo que plantear y presentar mi discernimiento. Con ese discernimiento, bueno, yo tendré que ver qué indiferencia tengo para, bueno, hecho está, y ahora tú me cuentas lo tuyo y luego ves, y te dejo a ti la decisión final, ¿no? Pero yo creo que, por desgracia, como otras van a decidir por mí, no hay una actitud permanente de búsqueda, de ir más allá, de discernimiento, porque se lo estamos dejando en manos de otras, ¿no? Y yo creo que necesitamos, el gran potencial es el discernimiento conjunto, pero también el discernimiento la suma de discernimientos, ¿no? Que es lo que posibilita el ir más allá con cosas que igual no habíamos pensado, con elementos que... Entonces, eso que está en la entraña de la vida consagrada, pues a veces no es real. Porque a mí me gusta plantear, porque creo que soy muy práctica yo, que a nivel discurso estamos muchas veces de acuerdo, pero en la práctica hay como un desfase, ¿no? Y tenemos que ver la práctica, qué está fallando en la práctica para poder ajustar a lo que queremos vivir, ¿no? Porque yo creo que no hay malas intenciones, que es lo más serio. Hay muy pocas malas intenciones, hay mucha gente con muy buena intención, pero pues con planteamientos que a veces no son adecuados, o con prácticas que a veces no ayudan, pero hay muy buena intención. Entonces, vamos a poner esto en juego para que tengamos esa responsabilidad, ¿no?, de discernir juntas y de ver juntas y de ser claras en el planteamiento, ¿no? No te voy a mandar a no sé dónde porque creo que para ti es mejor, si en realidad lo que me pasa es que no tengo a nadie que ir aquí y mira.
O sea, que me explico, ¿no? A veces esa claridad, yo como soy del norte, esto lo tengo como muy de fábrica, esta claridad, que no pasa nada y que es honesta, nos falta con nosotras mismas, con respecto a otros, con respecto a la tarea, y a veces en esto nuestro discurso religioso no ayuda, porque todo lo ponemos edulcorado. Y a veces el tema del discurso es muy problemático, ¿no? Porque la narrativa genera realidad. Lo que no se nombra sigue estando, pero nos la juega por detrás y es más potente porque no podemos abordarla. Nos la juega mal, ¿no? Porque no podemos enfrentarnos directamente al problema, sino que nos ataca por la espalda. Pero también lo que narramos y lo que decimos genera claves de interpretación, y estas pueden ser muy erróneas también, ¿no? O sea, si todo es un lenguaje espiritual de cosas que no son espirituales, son cosas prácticas de funcionamiento, pues no hacemos buen servicio ni siquiera a la espiritualidad, ¿no? Pero yo quería ya lanzarte la última pregunta, ¿no? En esto mismo que antes has dicho de la unidad, creo que mencionas a otro autor y dices que él hablaba de la tiranía de la unidad. Entonces, ¿qué propuestas sanadoras podemos hacer de cara a nuestras comunidades para que, manteniendo pues una unidad en nuestro carisma o en nuestra manera de vivir o en nuestra manera de interpretar la espiritualidad, a la vez podamos crear comunidades donde cada persona pues sea muy ella misma, ¿no? Y sea como esté desplegada completamente del todo, ¿no? ¿Qué podríamos proponer para esto? A recordar que nosotros creemos en un Dios Trinidad, que es unidad en la diversidad y que es absoluta unidad hasta decir que es un único Dios en tres personas distintas. Entonces, nuestro problema no es con la unidad, sino que confundimos unidad y hablamos en nombre de la unidad cuando es uniformidad, ¿no? Que es un poco la clave también que te decía antes, ¿no? ¿Qué nos pasa con lo distinto? Entonces, cuando entendemos la unidad en clave trinitaria, pues entonces vamos a descubrir que lo distinto no se contradice con ser una unidad, sino que lo que hace es enriquecer ese conjunto, ¿no? No es la suma de personas, la suma es más que cada una, ¿no? Entonces, bueno, el problema es confundir. ¿Qué hacemos con quien saca los pies del tiesto, entre comillas, ¿no? Aquello que nos descoloca y no, bueno, pues no pasa nada. Es que eso es riqueza para el conjunto, ¿no? Y en la medida en que vayamos valorando los elementos distintos de cada una, en ese momento la gente también se va a permitir ser distinta, porque a veces no caemos en la cuenta de la presión de grupo que hace que usemos el mismo lenguaje, mismas formas, y no lo hacemos conscientemente, sino que, bueno, pues en la medida en que vayamos potenciando, subrayando y valorando, oye, qué guay que tú eres así y yo no, y tú no, sino qué bien que tengas este elemento distintivo porque nos ayuda a todas, en esa medida, pues no solamente generaremos una unidad distinta, más trinitaria, sino que además haremos más fácil que otra, bueno, pues sea más ella y no le preocupe ser distinta, ¿no? al resto. Y creo que ese elemento es muy, muy cristiano, muy cristiano. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, hombre, gracias a ti. Enhorabuena por el artículo, por el curso, que me pareció un logro enorme y que está ahí dando vueltas en YouTube y que sigue vivo, y eso es una maravilla. Y pues nada, pues el libro también adelante, ojalá que salga pronto. Te avisaré porque lo pasaré por Twitter porque estoy muy contenta. Estos son de las gestaciones, ¿no? Los niños que... los intelectuales de vez en cuando tenemos algún niño, ¿no? Pues este es el niño querido porque ha sido como más personal, ¿no? Más parido también, y hay que celebrarlo, sí. Hay que celebrarlo. Sí. Qué bueno, sí. Qué bueno. Bueno, pues nada, ya cuando vaya por Granada, pues... Claro, ya a ver si nos vemos ya personalmente. Ya tendremos que tomarnos una tapa. Una tapilla granadina. Qué bueno. Claro que sí. Pues nada, te mando un saludo muy grande y ya te dejo que tendrás que ir un abrazo fuerte. A comer. Aquí ya terminar el día y vosotros a comer. Sí, estamos un poco descompasados. Nada, un placer, ha sido un gusto, me lo paso muy bien. Gracias. Bueno, seguimos en contacto. Chao. Chao. Te recordamos suscribirte, activar la campanita y darle un buen like a este vídeo.